Buenos días a cada uno de ustedes, amigos de Low Country. Soy Marcela Ravens y estoy lista para presentar nuestra transmisión en vivo del Universal Latin News. Esta oportunidad, el día de hoy, estamos martes 7 de abril del 2020 y tengo en línea al doctor Anthony Poole de el Fetter Healthcare Network, que es una red de servicios médicos que ofrece atenciones médicas para a las comunidades, y ellos están asentados en varios condados, incluyendo Berkeley, Dorchester, en Charlestown County y Colleton County también. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esta pandemia del coronavirus y el doctor Poole va a dar algunas recomendaciones. Vamos a tener una conversación acerca de este tema y también de cómo está afectando pues a los hogares del Low Country. El doctor no habla español, así es que la entrevista va a ser en inglés y voy a ir traduciendo, así es que por favor les pido paciencia. Ustedes, si pueden ver también en esta transmisión, está el número de teléfono donde usted puede llamar para preguntar si tiene alguna inquietud con respecto a su salud o con respecto si usted ya es un paciente del Fetter Healthcare. Entonces voy a invitar al doctor en esta oportunidad. Dr. Anthony, good morning. How are you? Hey, good morning. I'm doing well. How are you? I'm Thanks for doing having good. me on. Ok, el doctor dice buenos días, gracias por tenerme con ustedes y vamos a empezar con la pregunta. Voy a preguntar cómo el FEDER está trabajando con sus pacientes en esta época de pandemia y si es que ellos están recibiendo pues nuevos pacientes. Dr. Anthony, how the FEDER are working with their patient in this time of pandemic COVID-19? So, as Fetter, we are continuing to keep all of our offices open for operations. A few of the sites we've had to lessen to keep them open only for 2 to 3 days a week, but we are still seeing patients at all of our sites. And we've also created the option to do virtual telehealth visits as well. Ok, let me translate that. El doctor acaba de decir que pues las oficinas de salud del Fetter Healthcare siguen atendiendo, aunque en algunos días reducidos en algunas oficinas, pero siguen viendo pues los pacientes y también están recibiendo nuevos pacientes. Voy a hacer otra pregunta ahora, si es que hay alguna recomendación que tienen que seguir los pacientes antes de visitar una oficina principal de salud del Fetter. Dr. Anthony, is there some recommendations the patient need to follow before they visiting any facility of Fetter? I'm sorry, before they visiting a facility of Fetter? Yeah, So, the recommendations, like somebody wants to go to Feather, and to see or follow their appointments. If any kind of recommendation for them before they go. No. So we are screening all of our patients at the front door to see if they have a fever or cough or any respiratory symptoms. And if so, they're being screened virtually by one of our doctors. But if it's someone who just needs an appointment, if they're symptomatic, I'll give you a website that patients can go to and they can receive a virtual screening with the doctor to find out if they need to be tested for COVID-19. Ok, dice que sí, los pacientes pueden ir hasta cualquier edificio o cualquier clínica que esté cerca de su condado para recibir una atención médica, pero ellos dicen que en la entrada pues ya tienen ya como un grupo especial para hacerles una prueba si es que tienen fiebre o algo, para referirlos si es que están pues con el COVID-19 o tienen algún síntoma o presentan algún síntoma, pero que sí siguen atendiendo regularmente a los pacientes que ya tienen y que están continuando con sus citas médicas, con sus tratamientos. Ahora voy a preguntar, ¿cómo están atendiendo a los pacientes que quizás no quieren visitar un consultorio? Porque como saben ustedes, con esta pandemia y con esta crisis del COVID-19, muchas personas optan por no ir a sus citas médicas ya, porque tienen miedo de contagiarse, y eso se está viendo comúnmente en estos días, y esa es la preocupación de muchas familias y de muchas personas. Entonces, pero ellos quieren una consulta médica. ¿Cómo el FEDER está lidiando pues con estas inquietudes de los pacientes? Voy a preguntar entonces a Dr. Anthony,
how are Fetter treating patients who don't want to go visit the Fetter healthcare because they are afraid maybe they be contagious or maybe they're gonna get the COVID-19, but they still want to get consultations. Can they do that? Can the patients get a phone call and still looking for the doctor? Yes. So they can do a virtual visit. There's two things. If it's a patient who just wants to establish care, then they need to just call our main phone number, which is 843-722-4112. And just let them know that they're wanting to establish care with a provider for just general health checkup. However, if it is a symptomatic patient, if they have a cough, a fever, if they're concerned about about having COVID-19, then there's a website that I'll direct you to. And you can let me know. I can say that right now, or because of translation, if you'd rather me share that at the end. Yeah, let me translate that, okay? Dice que sí, que también están dando citas a través del internet o usando pues la tecnología. También si es que alguna persona tiene miedo de visitar un médico ahí en cualquier oficina o en cualquier consultorio del Fetter, también puede comunicarse llamando al teléfono 843-722-4112 y ahí va a poder explicar sus síntomas. Y dice que si el doctor detecta que esta persona que ha llamado a pedir la consulta tiene algunos síntomas ya que puede tener el coronavirus o COVID-19, pues ellos los van a dirigir ya donde puede sacarse las muestras, donde puede ser atendido ya como un paciente del COVID-19. Do you want to add something else about these questions, Dr. Anthony? I was just going to share the website if you want me to. Yeah, please go ahead. Yes, go ahead. Okay. So if the patient is concerned about having symptoms for COVID-19 and wants to be screened, they can go to, it's www.fettercovid19screening.org. So FETTER COVID 19, so it's 19, and screening.org. Okay. También ellos. Okay, go ahead. I was going to say, on that website, there's a green box that says request COVID screening, and it's actually written in Spanish as well. And they can click that and then follow the request, and then someone from our office will call them in Spanish if they click the one in Spanish, and they will go over the screening process with them. Oh, ok. Entonces dice que para los pacientes exclusivamente ya que tienen sospechas de que han estado cerca de alguien que ha estado con el COVID-19 o con el coronavirus y tienen los síntomas y se contactan con el Fetter Healthcare Network, pues en el website ellos tienen en la misma entrada del website, que en un momento le voy a dar el enlace ya a esta publicación que está siendo transmitida en vivo, donde las personas pueden ingresar e incluso lo tienen en español. Entonces usted le hace un clic ahí y va a poder entablar una conexión ya y pedir una consulta de telesalud con un médico que va a poder ya aconsejarle dónde y cuándo y cómo van a proceder para sacarle una muestra y hacerle ya la prueba del COVID-19. Entonces, no se olvide que ya este nuevo sitio pues está activado en el sitio website del Fetter Healthcare. Vamos con otra pregunta ahora. Quiero aclarar que también la información está en español en este sitio web. Vamos ahora con otra pregunta. Bueno, esto creo que ya nos contestó porque sí están dando las citas médicas de salud y eso es lo que quería preguntar, pero ahora voy a preguntarle al doctor cuáles son las recomendaciones que como médico él puede dar a toda la comunidad en esta época de pandemia, de crisis, donde muchas personas pues se están incluso enfermando ya no solamente del COVID-19, sino también alta presión, en fin, otras enfermedades más. Dr. Anthony, what you can recommend people in this pandemic time?
what is your recommendations in order they could protect themselves to get the COVID-19? So the biggest recommendation is to practice social distance. So staying away from large crowds, really staying at home with your immediate family. One of the scary things is that a lot of families are getting together with their extended family. So you have grandparents and young children who are around, and they're at the most danger of having severe complications with the illness. So a major recommendation is to make sure that they're staying at home as much as possible. Frequent hand washing. Anyone who is symptomatic needs to be evaluated and screened as soon as possible, and making sure that they are isolating that individual so that it's not they're not spreading the infection. Ok, let me translate it. El doctor dice que pues la primera recomendación es guardar la distancia social, que lo más que usted puede hacer es quedarse en casa con su familia o con los suyos. Lo más peligroso es, dice que a veces hay un miembro de la familia o los niños que pueden tener contacto con otros, entonces trate de mantener su familia unida y trate de salir menos, de permanecer en casa. Y si es que algún miembro de la familia tiene síntomas ya que puede creer que tiene coronavirus, debe inmediatamente comunicarse con su médico o puede llamar también a Fetter Healthcare para que pueda tener una consulta a través de telesalud. Y luego esta persona, si es que pues es diagnosticado, trate de aislarse, mantenerse alejado para no contagiar a otros miembros de su familia, si es que tiene o cree que ha estado expuesto al coronavirus o al COVID-19. Vamos ahora con otra pregunta. Because this pandemic, the COVID-19, Dr. Anthony, if the Fetter is still receiving many phone calls because people had experienced anxiety, like many people is so anxiety, some got in depression, something like that. Yes. Okay, go ahead. Yes, definitely. We are seeing, because of all the changes from the normal day-to-day, people aren't able to go to work, kids are home longer, it's really throwing everybody's routine off, so we are seeing an increase in anxiety symptoms and depression symptoms as well. If anyone in your audience or who you talk to is experiencing the symptoms, they can call our number and ask for an appointment, which can be done virtually over the computer or over the phone. We do have a psychiatrist who speaks Spanish. He's bilingual, so if they need an appointment or an evaluation for anxiety, we can treat them. Ok. El doctor dice que sí, que hay un alto volumen de llamadas con personas que están experimentando ansiedad, depresión. Y esto precisamente porque muchas personas están perdiendo el trabajo, muchas personas por quizás estar encerrados demasiado tiempo, pues y también por las noticias acerca de los números que van creciendo pues de coronavirus, de los casos. Entonces el doctor dice que ellos están atendiendo. Fetter Healthcare está dando atención para servicios mentales, para ansiedad o depresión también, si alguien está experimentando, y ellos tienen una psiquiatra que habla español, que es bilingüe y va a poder dialogar con cualquier persona que quiera hacer una consulta en español. No necesariamente tiene que ir hasta la oficina, sino lo puede hacer por teléfono llamando al 843-722-4112 y preguntar que usted necesita hacer una consulta para hablar con un psicólogo o psiquiatra y pues le van a poner con un profesional bilingüe que habla español y va a poder darle quizás una terapia a través de telesalud, a través usando pues el internet, sin necesidad que usted salga de casa. Entonces esto también, esta recomendación para todas las familias. Do you have something else to add in this crisis, pandemic, what everybody, a life change for everybody, Dr. Anthony? Any other recommendations? Yeah. I'm sorry. Yeah. My advice is, to stay home, wash your hands, stay away from other people until this thing gets better. If someone needs tests, so we do have the drive-through testing site that opened yesterday in Monk Corner.
Mhm. But in order to be screened, you can't just come in for a test. You have to go through the virtual screening, and one of our providers has to evaluate you. We do have Dr. Morales, who's a bilingual doctor working with us, who's willing to screen all of our Spanish-speaking patients. Mhm. And you'll get a code and a date to arrive at the test site. Okay. Let me translate that. El doctor acaba de decir de que ellos tienen ya un nuevo centro donde se están haciendo las pruebas de coronavirus en Mons Corner, pero usted no tiene que ir ahí. Lo importante primero es llamar, comunicarse y entablar una consulta virtual con un médico. El doctor Anthony nos acaba de decir que el Fetter Healthcare tiene 2 médicos que hablan español, y si es que hay un paciente que habla español, pues va a poder comunicarse en español con los dos médicos que están listos para atenderlos. Solo tiene que llamar primero al 843-722-4112. I have the last question, Dr. Anthony. Voy a preguntarle al Dr. Anthony ahora, ¿qué pasa con algunas personas que se quieren automedicar o quieren tomar algún medicamento para prevenir o para curarse solos? Dr. Anthony, I have one last question for you. What is going to happen if just one person trying to take any medicines in order to prevent or cure if they think they have COVID-19? What could happen? I thought you cut out just when you said what happens if one person does what? Take some medication. They just try to medicate by themselves in order to prevent or maybe cure. Maybe they think they have the coronavirus. Yeah, well, right now there's no medication out that is treating it. So I mean, the medicines people are taking, like Tylenol to help with fever and stuff, that's okay. But they really want to find out if it is coronavirus or not, so that we know. We can notify other people and try to stop the spread of it. Uh-huh. Okay. El doctor acaba de decir de que no hay ningún medicamento prescrito que pueda curar o prevenir el coronavirus, pues la única manera es de parar que esto se siga expandiendo. Entonces, y consultar con un médico para que el médico pueda ayudarlo un poco si es que ya se complica el caso, ¿no? Y también dice que si es que hay fiebre, pues el Tylenol es lo que algunos están tomando para reducir la fiebre. Si usted tiene alguna pregunta adicional o quiere también saber más acerca del Fetter, por favor escríbanos ahorita en esta consulta, en esta transmisión en vivo, y voy a pedir yo a que los representantes o médicos, en este caso de Fetter Healthcare, puedan contestar sus preguntas. Cualquier inquietud, por favor, puede llamar también a ellos directamente o puede escribir en esta transmisión en vivo para poderlos nosotros en contacto con los profesionales, los médicos, en este caso del Fetter Healthcare. Entonces, no se olviden también de ponerle un me gusta y compartir esta transmisión para nosotros seguir produciendo más. Do you have something else to add, Dr. Anthony? Yes, Marcel, and I apologize. I meant to mention this in the beginning. One of the most important things to tell our Spanish-speaking community is that there's a lot of fear amongst the community about documentation and papers and those things. So I want to make it very clear. We see patients regardless of their status. You know, we're not checking any kind of legalization documents or anything. And when they come in, if they do need to be screened, they will see most likely a police car parked near the front of the entrance. But that is just for traffic control. There's no not checking any kind of papers, no documentation or anything like that. I want people to know that it's a safe place to come. We're not sharing any records with the government or anything like that. So if there's anyone who has fears or concerns about that, tell them not to worry. Ok, déjeme traducir esta parte importante que acaba de mencionar el doctor Anthony. Pues dice de que algo muy importante que Fetter Healthcare Network tiene es de que ellos no están pidiendo
o a ninguna documentación si usted es indocumentado o documentado o ciudadano. Ellos no están pidiendo ningún documento de este tipo, solamente quieren darle una atención a usted si es que usted necesita una atención médica. Dice, pero que cuando usted llega solamente le piden una identificación, que es como para tener un récord de usted, quién es usted, pero en ningún momento le van a preguntar sobre su estatus migratorio. Así es que dice que hay mucho miedo en la comunidad, especialmente ahora con esta pandemia, con esta crisis. Entonces muchas personas están preocupados porque quizás no tienen seguro y también porque quizás son indocumentados y dicen ahora dónde voy, porque si es que tengo los síntomas me van a preguntar por mi estatus. No debe de tener miedo, dice el doctor, y que en cualquier instalación del Fetter Healthcare pues los van a atender, pero previa consulta primero, previa llamada por teléfono y ya luego lo refieren a qué lugar usted puede ir. Thank you, Dr. Anthony, and maybe we're gonna talk another day, another time, and I appreciate your time for us. Thank you so much. Yes, you're very welcome. I hope everyone stays safe and healthy, and feel free to call me if you need to do a follow-up. I'm available. Thanks so much. Ok, good morning, thank you so much. El doctor ha dicho ahora de que pues si es que queremos seguir con esta entrevista, si es que hay más preguntas, nosotros vamos a poder llamarlo por teléfono y conversar con él acerca de las inquietudes pues que solo un médico puede responder en cuanto a la salud. Entonces quiero darles a conocer que los servicios, el Fetter Healthcare ofrece servicios primarios en la salud de la mujer, tiene laboratorios médicos, ayuda a los trabajadores agrícolas, migrantes y temporales. También tiene farmacia, ofrecen servicios en pediatría, odontología, pruebas de detección de cáncer y dispositivos anticonceptivos gratuitos también. Además, ofrece una escala de tarifas en función a los ingresos y al tamaño de la familia. Fetter tiene varias ubicaciones en Charleston, North Charleston, tiene en Hollywood, en Jones Island, en Walterboro, en Somerville. Para más información llame al 843-722-4112 o también puede visitar fetterhealthcare.org. Entonces espero que esta entrevista sea de mucha ayuda para muchas personas que a esta hora y en esta pandemia, en esta crisis de pandemia mundial COVID-19, pues nos pongan un poquito más para poder hacer una consulta con un especialista o con un médico que hable nuestro idioma. Fetter tiene varios médicos que hablan español. Bueno, como ya terminé con esta entrevista, quiero hablar un poquito ahora, unos minutitos por favor, para hablar sobre por qué las autoridades han dicho que esta semana, voy a pedir a Cris si me puede poner en la pantalla para que ustedes puedan ver. No sé si lo pueden ver ahí. Me tengo que mover aquí, dice Cris. ¿Ok? ¿Ahora sí? Ok. Entonces, ustedes están viendo en esta oportunidad en la pantalla las proyecciones del website COVID-19 healthdata.org. Hay una gráfica donde se proyecta pues el número de los infectados con coronavirus. Y de acuerdo a esas proyecciones, esta semana es la semana crucial donde estamos ya llegando al pico de la gráfica, donde se va a aumentar los números en cantidades grandes del coronavirus, con los infectados del coronavirus, así como también se va a incrementar el número de fallecidos. Es por eso que las autoridades han hecho un llamado y han dicho que esta semana será la semana más dura y más triste para los estadounidenses, porque se va a ver pues bastantes muertos y por eso esta semana es cuando más que nunca están pidiendo las autoridades para permanecer en los hogares, para permanecer en las casas y tratar de no salir a la calle, de permanecer, pues, de tratar de exponernos mucho al público o contactar con alguien, porque es la semana pico, la semana donde se están proyectando cantidades grandes de infectados con coronavirus. Empezamos el día de hoy 7, y si ustedes pueden ver la gráfica detrás de mí,
y hasta el 15, dice que el 15 de aquí a una semana es donde vamos a llegar pues al pico máximo, más alto, y ahí es donde se van a ver los números grandes de infectados y de fallecidos. Así es que estamos en la semana más crítica, y desde ya hago eco del llamado tanto de los médicos, de las autoridades y de todos nosotros, para seguir al pie de la letra, por favor, la orden de permanecer en casa, de exponernos menos, de salir. Yo creo que usted quiere proteger a su familia, quiere protegerse usted mismo, entonces es ahora más que nunca que tenemos que tener precauciones, tenemos que evitar por todo lado puede salir, pero si ya salió a trabajar, pues del trabajo a la casa, y cuando llegue a la casa en su puerta tiene que desinfectarse, tiene que dejar incluso sus calzados, porque han dicho ya los expertos de que el coronavirus también puede llegar con sus zapatos, y todavía puede permanecer ahí por muchos días, y uno sin darse cuenta puede pues pisar los pisos de la casa y puede traer el virus al hogar y contagiar a algún miembro de la familia. Entonces estos son los pedidos que se están haciendo las autoridades, y el llamado también: quedarse en casa, la higiene, distanciamiento social, y creo que podemos contener estos números. Queremos ver esta gráfica, podemos hacer que llegue ahí, y de ahí nomás ya caiga el número, y si no, pues se seguirá yendo para arriba. Entonces agradezco mucho a todos ustedes por siempre seguirnos. Soy Marcela Ravens, y será hasta cualquier otro momento. Recuerden que hoy tengo otra entrevista, vamos a salir al aire a las 7 hoy también, y vamos a hablar sobre otro tema sumamente importante también en esta época de crisis. Buenos días a todos ustedes, gracias por seguirnos. Hasta más tarde.